Muy buenas tardes. Da inicio la sesión pública de resolución de esta sala regional especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, convocada para el 19 de julio del 2018 a las 2:50 de la tarde. Secretario General de Acuerdos, por favor, ¿podrías verificar el quórum legal y darnos cuenta con los asuntos que resolveremos hoy? Con gusto, Presidenta. Están presentes las 3 magistraturas que integran la sala regional especializada. En consecuencia, hay quórum para sesionar válidamente. Le informo que en esta sesión pública serán objeto de análisis y resolución 14 procedimientos especiales sancionadores de órgano central, 5 de órgano local y 9 de órgano distrital, lo que hace un total de 28 asuntos cuyos datos de identificación se precisan en el aviso que se fijó en los estrados de este órgano jurisdiccional. Es la cuenta, Presidenta. Alex, muchísimas gracias. Magistrada, magistrado, está a su consideración el orden del día de hoy y si estamos de acuerdo, lo podríamos votar en forma económica. ¿Tomamos nota, Alex? Se toma nota, Presidenta. Muy buenas tardes, secretaria Shunashi Morales Díaz Ordaz. ¿Podrías dar cuenta con los asuntos que pone a consideración de este pleno la magistrada María del Carmen Carreón Castro? Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado. Doy cuenta con el procedimiento de resolución relativo al procedimiento especial sancionador de órgano central 222 de este año, iniciado por el Partido Revolucionario Institucional en contra del gobernador del Estado de Durango, del director general de Comunicación Social y del subdirector de Estrategia Digital, ambos de la Dirección de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Durango, con motivo de que el día 5 de mayo se publicaron 3 videos en la cuenta oficial de YouTube del Gobierno del Estado de Durango en los que se hacía promoción en favor de Ricardo Anaya, entonces candidato a la presidencia de la República, lo que podría actualizar una vulneración al principio de imparcialidad establecido en el artículo 134, párrafo 7 de la Constitución Federal. En el proyecto que se somete a su consideración, se concluye que no se cuenta con elemento alguno que permita siquiera presumir que los denunciados tuvieron alguna participación en la publicación de los videos, con el fin de favorecer a Ricardo Anaya. En cambio, se cuenta con elementos que resultan suficientes para tener por acreditado que la administración del gobierno no tenía acceso a la cuenta de YouTube de ese gobierno y que implementaron los mecanismos que consideraron necesarios a fin de restablecer su administración, además de las medidas legales para deslindarse de cualquier mal uso que pudiera hacerse de la misma, lo cual no está controvertido por el promovente. En ese orden de ideas, se concluye que los mecanismos que implementó el gobierno del Estado de Durango, previo a que los videos denunciados se publicaran y posterior a que ello ocurrió, resultaron eficaces, idóneos, jurídicos, oportunos y razonables, en razón de lo cual es que se propone declarar inexistente la infracción denunciada. A continuación, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador de órgano central 223 de este año, promovido por el PAN en contra del entonces candidato del PRI a la alcaldía del municipio de Chihuahua, así como en contra de dicho instituto político derivado de la difusión de un promocional cuyo contenido, a consideración del partido quejoso, resultaba ilegal. En primer lugar, se propone sobreseer en el asunto respecto del candidato denunciado, porque por una parte la infracción relacionada con el uso indebido de la pauta solamente puede cometerse por los institutos políticos en razón de que son estos quienes cuentan con tal prerrogativa. Y por otra, tampoco podría atribuirse responsabilidad al mencionado candidato por la infracción de calumnia, dado que no participaba de manera activa en el promocional. Precisado lo anterior, en la propuesta que se somete a su consideración, se propone declarar la inexistencia de las infracciones denunciadas porque el análisis integral del promocional cuestionado no se advierte la imputación de hechos o delitos falsos susceptibles de configurar calumnia en contra de la otrora candidata a la presidencia municipal de Chihuahua. Tampoco se acredita la vulneración al interés superior de la niñez porque de las constancias que obran en el expediente, en específico de las copias de las credenciales de elector proporcionadas por el partido político denunciado, se advierte que las personas que intervienen en el promocional son mayores de edad. Finalmente, en el proyecto se explica que tampoco se actualiza una vulneración a los derechos de las personas con discapacidad auditiva
porque la falta de concordancia entre el subtítulo y el audio en una palabra de la frase "yo voto por un mejor futuro" no provoca distorsión alguna del mensaje que se pretende transmitir en el promocional denunciado. Enseguida doy cuenta con el procedimiento de órgano central 224 de este año, promovido por el Partido Acción Nacional en contra de José Pérez Ramírez, concesionario de la estación de radio Fiesta Americana, y de Juan Antonio Meléndez Ortega, otrora candidato suplente al Senado de la República en el estado de Chihuahua, postulado por el Partido Revolucionario Institucional por la contratación y o adquisición indebida de tiempos en radio, y además, respecto de este último, por calumnia en contra de Ismael Pérez Pavia, presidente municipal de Meoquí, Chihuahua, y el Partido Acción Nacional, derivado de la difusión de una entrevista realizada en el programa Pulso Informativo, y finalmente, culpa en vigilando, atribuible al Partido Revolucionario Institucional. Al respecto, la ponencia propone determinar la inexistencia de las infracciones por las siguientes consideraciones. Por lo que hace a la adquisición o compra de tiempo en radio, se considera que la entrevista materia de la denuncia constituye un legítimo ejercicio periodístico, amparado en la libertad de expresión e información, de la que no se advierte un ánimo o intención de influir en las preferencias electorales de la ciudadanía, ni de presentar posturas a favor o en contra de un actor político. Ahora bien, por cuanto hace a la calumnia, se considera que lo afirmado por Juan Antonio Meléndez Ortega durante la realización de la mencionada entrevista constituye una crítica a la gestión de Ismael Pérez Pavia cuando fungió como presidente municipal, sin que se advierta la imputación directa o indirecta de algún hecho o delito falso en perjuicio de este o del Partido Acción Nacional. Finalmente, respecto a la culpa en vigilando en contra del PRI, resulta inexistente en función de que no se actualizó ninguna de las infracciones referidas. También doy cuenta con el procedimiento especial sancionador de órgano central 225 de este año, promovido por el Partido Morena en contra del Partido Acción Nacional por el supuesto uso indebido de la pauta y calumnia, al difundir el promocional identificado como Apoyo a Vila, Gobernador Vota Radio, durante el periodo de campaña del proceso electoral en Yucatán. En el proyecto de cuenta se propone determinar la inexistencia de las infracciones, ya que, por una parte, el promocional en comento no contiene la imputación de algún delito o hecho falso que se le atribuyera al entonces candidato a gobernador de Yucatán de la coalición Juntos Haremos Historia, sino que el promocional contiene frases exactas de lo que dicho ciudadano expresó en una entrevista que se le realizó cuando era aspirante a candidato a la referida gobernatura, pero por el Partido Acción Nacional. En ese sentido, se considera que no constituye un uso indebido de la pauta, toda vez que el spot de radio no contiene información falsa que pudiera haber afectado el libre ejercicio del sufragio del electorado, puesto que, en este caso, se difundió propaganda electoral que buscó influir en el ánimo de la ciudadanía en la voz de un tercero, para lo cual se retomaron las expresiones que una figura pública realizó en un programa radiofónico que se dirige al público en general. Ahora doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador de órgano central 226 de este año, iniciado por el Partido Revolucionario Institucional en contra de administradora Arcángel S.A.D.C.B. y Célida Teresa López Cárdenas, en su carácter de entonces candidata a la presidencia municipal de Hermosillo, Sonora, postulada por la coalición Juntos Haremos Historia, integrada por los partidos Morena del Trabajo y Encuentro Social, y por consiguiente, la falta del deber de cuidado de los referidos partidos. Lo anterior, derivado de la supuesta difusión de un promocional en que se invitaba al cierre de campaña de la candidata antes mencionada a través de la frecuencia 90.7 en FM denominada La Caliente, con cobertura en esta entidad federativa que favorecía a los candidatos referidos. En el proyecto que se somete a su consideración, se establece que al no haberse acreditado de manera fehaciente que el audio denunciado se haya transmitido por radio en alguna de las emisoras con cobertura en el estado de Sonora ni en la estación denunciada, se propone determinar la inexistencia de la infracción consistente en la contratación y adquisición de tiempo en radio que se atribuía a los denunciados. Por consecuencia, se determina igualmente inexistente la falta al deber de cuidado por los partidos que integran la coalición Juntos Haremos Historia. Enseguida doy cuenta con el procedimiento especial sancionador de órgano central 227 de este año, promovido por el Partido Acción Nacional en contra de Andrés Manuel López Obrador, otrora candidato a la presidencia de la República por el supuesto uso de símbolos y frases religiosas en 3 eventos proselitistas, un video de YouTube y un anuncio espectacular.
así como de los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, por la falta del deber de cuidado respecto de la conducta de su entonces candidato presidencial. Al respecto, en el proyecto se propone determinar la inexistencia de las infracciones, ya que en 2 eventos realizados en Puebla, si bien es cierto que el denunciado por breves instantes sostuvo símbolos religiosos, lo cierto es que ello no se realizó con la finalidad electoral, sino que fue a respuesta de la petición que los propios asistentes le formularon, por lo que no puede considerarse que su utilización hubiera tenido la finalidad de influir en el ánimo del electorado. En lo que respecta al tercer evento realizado en Jalisco, se considera que se actualiza la figura procesal de la eficacia refleja de la cosa juzgada, puesto que esa conducta ya fue materia de pronunciamiento por parte de esta sala especializada al resolver el expediente SRE-PSD 114-2018, mismo que fue confirmado por la Sala Superior en el expediente SUBREP 626-2018. En lo concerniente al contenido del video difundido en YouTube, se propone determinar que no constituye propaganda electoral, menos aún que con base en alguna creencia religiosa, el denunciado hubiera llamado a votar por él o en contra de alguna fuerza política que contendió en la elección presidencial, sino que se trata de un legítimo ejercicio de sus libertades de expresión y religiosa. Por último, en torno al anuncio espectacular denunciado, se propone tener por no acreditada su existencia, dado que el quejoso no precisó las circunstancias de tiempo y lugar en que supuestamente se encontraba exhibido y además el indicio que aportó no fue corroborado con algún otro elemento de prueba, dado que al buscar dentro del Registro Nacional de Proveedores del INE, el número de registro consignado en el anuncio espectacular que aparece en la imagen aportada por el quejoso no se encontró algún resultado, por lo que se propone la inexistencia de la infracción alegada. Finalmente, doy cuenta con el procedimiento especial sancionador de órgano local 58 de este año, promovido por el PRI y el PRD en contra de la Organización Editorial Acuario, SADCB, Andrés Manuel López Obrador, Adán Augusto López Hernández y los partidos políticos Morena, Encuentro Social y del Trabajo, por una publicación el día de la jornada electoral en el periódico Tabasco Hoy y en la página de Facebook del referido diario. En el proyecto se propone sobreseer respecto del ciudadano Adán Augusto López Hernández porque no se advierten hechos que puedan constituir una infracción en materia de propaganda político-electoral que deba conocer esta sala especializada. Asimismo, se propone la inexistencia de la infracción atribuible a los denunciados por las siguientes razones. En principio, se precisa que los promoventes manifestaron que el 1 de julio se publicó en la portada del periódico Tabasco Hoy y en su página de Facebook las imágenes de Andrés Manuel López Obrador y Adán Augusto Hernández López con la leyenda "A su cita con la historia hoy llegan, por primera vez, 2 líderes de la izquierda. Van a las urnas con posibilidades de ser gobernador y presidente de la República". Contenido que en su concepto constituía propaganda electoral vulnerando el periodo de veda electoral. En el proyecto se razona que si bien se encuentran acreditados los hechos denunciados y se cumple con el elemento temporal porque la publicación se realizó el día de la jornada electoral, no se cumple con el elemento material, ya que con la misma el medio de comunicación está emitiendo una opinión en torno a la participación del contendiente a candidato a presidente de la República, ya que tiene posibilidades de llegar a ocupar el cargo sin que ello signifique que genere un posicionamiento de cara a la ciudadanía. Aunado a ello, se trata de su punto de vista respecto a 2 hechos que fueron parte del debate público. El primero, en relación a que Andrés Manuel López Obrador era identificado como un líder de izquierda y por otro, las posibilidades que tenía de llegar a ocupar el cargo por el cual estaba compitiendo. En este contexto, tampoco se cumple con el elemento personal, ya que no existen indicios mínimos para concluir que el medio de comunicación denunciado mantiene una preferencia por un partido político, en especial del partido Morena, o que tenga un vínculo con él. Por lo anterior, se determina que la publicación se encuentra parada por el derecho a la libertad de expresión en su vertiente de ejercicio periodístico. En tal sentido, tampoco se actualiza una culpa in vigilando respecto de los partidos políticos denunciados. Es la cuenta, magistradas, magistrado. Muchísimas gracias, Shunashi. Empezaríamos con los asuntos, magistrada, magistrado. Sería el tema empezaríamos con el 222 del 2018.
algún comentario. En este asunto, como ya es una forma de razonar mi posición en redes sociales, haría uno razonado para justificar por qué en este caso, como en todos, se analiza la red social a partir que, desde mi punto de vista, la regla es el no análisis. Después pasaríamos al 223, si hay algún comentario. El 224, algún comentario. Bueno, en este caso, si se me permite, magistrado, estoy de acuerdo con la inexistencia, estoy, por supuesto, en los términos en que se maneja la adquisición y la contratación. Lo único que quizá parezca una sutileza, pero a mí me parece muy importante referirlo, sobre todo en cuanto a la metodología y a la forma en que me parece que se nos plantea, sobre todo el tema de la calumnia. En la calumnia la hacen valer a partir de una entrevista de radio, en radio, que se hace con una llamada telefónica y donde supuestamente cuando nos mandan el testigo de grabación de lo que sucedió ese día, vemos que la parte en donde supuestamente se da la calumnia, parece que había una mala comunicación de parte del locutor o del programa de radio con el Tony Meléndez, el diputado. Y cuando están hablando de los temas, tenemos ahí muchas, formas, no se entendía, porque en toda la redacción que nos dan, se dice inaudible, inaudible. Entonces, desde mi punto de vista, no hay elementos para establecer o afirmar que efectivamente se trata de una crítica. Yo no digo que esté en contra, que no sea una crítica. Lo que no tengo es el elemento claro para establecer que sea una crítica, porque al parecer de esto no se entendió lo que se dijeron. Entonces es una sutileza quizá, pero para mí por eso sería como una insuficiencia probatoria, además materialmente ya no subsanable, porque pues simplemente es inaudible. Tan es así que incluso en lo que sí se escucha es que el locutor le dice: tengo problemas de comunicación, se me está cortando, yo creo que no, pero ya no se entendía. Así es que desde mi punto de vista esto sería la razón para la inexistencia de la calumnia, y por esa razón acompaño la incompetencia, porque también tenemos un evento, a mí me parece que a partir de ello se justifica la incompetencia, porque el evento, lo que se dice es que el diputado calumnió en los mismos términos. Entonces, quizá con esta forma, para mí, esto justificaría el no dividir la continencia de la causa, porque si no, nosotros tendríamos que analizar, para mí, el tema del evento en donde se alega que es lo mismo. Entonces, estoy de acuerdo, pero por razones, en cuanto al tema de la calumnia y la incompetencia, pero por razones diferentes. Esa sería mi posición. Magistrada, ¿algún comentario? Sí, magistrada, muchas gracias. Pues bueno, con el debido respeto a la postura de la magistrada y con un afán de aclarar las consideraciones que nos llevó a la ponencia el sustentar el proyecto en el sentido que se propone de la inexistencia y en sí el aclarar la metodología que se considera. Es que es necesario explicar que se denunció la difusión de una entrevista vía telefónica en la estación de radio XHCDS FM 94.5, denominada Fiesta Mexicana, en el estado de Chihuahua. Y si bien es cierto, algunas partes de la entrevista presentaban fallas de origen al ser realizada vía remota a través de un enlace telefónico, y por ese motivo hay fragmentos inaudibles de la misma. Esta situación, a mi parecer, no es de la entidad suficiente para que un caso no poder analizar el contenido, que sí es audible
bajo los elementos de la infracción denunciada. Lo anterior obedece a que, desde mi perspectiva, el análisis de la calumnia se debe realizar a partir del mensaje efectivamente transmitido a la audiencia y no así hacer depender el estudio de la falta a la acreditación de lo que el promovente opina que el emisor del mensaje durante la entrevista quiso transmitir. En ese sentido, desde mi punto de vista, el análisis del contenido de la entrevista atiende, en este caso, a la estricta observancia del principio de exhaustividad que debe regir todas las sentencias que emite un juzgador, porque en el proyecto de la sentencia se transcribe el audio y en aquellas partes que efectivamente se hace inaudible, se menciona inaudible, pero ello no altera el contexto de lo que, de la entrevista que le hace el comunicador a el entonces diputado, porque él estaba atendiendo una llamada vía telefónica, incluso le dice, me encuentro en carretera, pero se logra transmitir y nos permite evaluar de ese contenido que efectivamente de lo expresado no hay ningún elemento que nos advierta que haya infringido la norma y se pueda acreditar la calumnia. Es cuanto, magistrada. Muchas gracias. Gracias, magistrada. Seguiríamos con los asuntos. Es el 225. En este caso voy a manifestar un voto en contra y voy a explicar por qué. Además, bueno, también responde a criterios previos que tengo para el análisis de este tipo de asuntos. En la cuenta, sin duda, como es así, se determina que no, también es un tema de calumnia, que promueve Morena contra el partido Acción Nacional por un uso indebido de la pauta en un spot que se transmitió en Yucatán con motivo de la contienda para la gubernatura. Eso es lo que tenemos en este spot. Y efectivamente, yo estoy de acuerdo en algunas afirmaciones en cuanto a que son las frases exactas, sí. No es información falsa. Ahí ya empiezo a dudar un poco. ¿Por qué? Porque lo que tiene el spot, cuando lo vemos, es efectivamente un extracto. Es un extracto, no es del día de hoy. El spot tiene un extracto de una entrevista que le hicieron efectivamente en aquel momento, Joaquín Díaz Mena, quien era militante del PAN, pero también precandidato a la gubernatura de Yucatán por el PAN. Entonces, en aquella entrevista que efectivamente se dio, y fue el 18 de diciembre del 2017, quien fuera precandidato del PAN, efectivamente dijo lo que dice el spot. Se retomó, ¿pero por qué? Porque en aquella ocasión lo que se hizo fue, declinar, apoyar y sumarse a la candidatura de quien a la postre fue el contendiente, que es Mauricio Vila Dosal. Y efectivamente se sumaron a su candidatura, reconoció el trabajo de Mauricio Vila Dosal, lo apoyó, declinaron, no solamente él, sino hubo una declinación efectiva el 18 de diciembre de 2017 y como militante del PAN. Entonces, efectivamente, se manifestó a su favor. Pero, ¿qué es lo que pasa? Después, no tengo por qué platicar toda esa parte del medio, haría perder nada más el tiempo, pero lo cierto es que Joaquín Jesús Díaz Mena, que fue el que apoyó, se convierte como candidato a la gubernatura, pero por parte de Morena. Es decir, ya es un contendiente de una fuerza política distinta. Y el spot que se transmitió justo del 21 al 27 de junio
lo que hace es retomar, yo no digo que no sea cierto, sí, pero retoma el extracto de aquella entrevista en forma exacta, por supuesto eso es cierto, nada más que aquí lo que tenemos es una falsa apreciación de la realidad. Eso es lo que ya lo he dicho en varias ocasiones. Tuvimos un asunto 50 del 2018 que voté en estos mismos términos. Eran otras las fuerzas políticas, pero con las mismas razones. ¿Qué es lo que pasa? Que la ciudadanía, en este spot, el partido político, cuando utiliza su prerrogativa, lo que hace es mandar el mensaje que el contendiente de Morena le apoya. Y lo que puede suceder, que la ciudadanía entienda que puede haber una declinación, alguna cuestión que cambie la realidad, cuando de lo que se trata es que los partidos políticos utilicen su prerrogativa, cuando menos en la forma más acertada por la ciudadanía, porque se trata del ejercicio de un voto informado. Así es que, desde mi punto de vista, reitero una posición anterior que tenía que ver con otro spot y con otras personas, pero en este caso me parece que se reitera, en donde para mí hay una falsa apreciación de la realidad. El mensaje, lo que se escucha, y el mensaje puede mandar que la entrevista, puede parecer que la entrevista se dio durante la campaña, porque nada más es el audio y la voz, puede mandarse el mensaje. Estoy hablando de puede, pero bueno, esas posibilidades para mí generan una falsa apreciación de la realidad, que puede ser que esté avalando la labor de su contrincante, y además puede ser también que declinó en su favor. Y a mí me parece que en este escenario, bueno, la ciudadanía se ve afectado con toda esta posibilidad, y desde mi punto de vista sería existente. Efectivamente, en este caso en particular, el Partido Acción Nacional usó mal su pauta, tendría que resistir una sanción, y por supuesto algo muy importante también, el spot obviamente ya no estaba al aire, porque fue el 27 de junio, día en que terminó la vigencia. Además ya entramos en periodo de reflexión, pero el efecto también hubiera sido que se bajara del portal de pautas INE. Así es que estas serían las razones que tengo para votar por la existencia, en este caso en particular. Magistrada, ¿algún comentario? Magistrada, ¿algún comentario? Sí, magistrada, por favor. Muchas gracias. Bueno, con relación al PCC 225, en este caso, en mi proyecto de cuenta, se les propone la inexistencia de las infracciones consistentes en calumnia y uso indebido de la pauta, como bien tuvo comentarlo la magistrada presidenta, toda vez que al hacer un análisis comparativo entre el contenido del spot y lo que se dijo en la entrevista por parte del otrora candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, advertí que lo expuesto en el spot corresponde con lo dicho por el entrevistado, por lo que no se trata de información falsa o editada que no hubiera sido expresada por él y que a la postre hubiera generado desinformación entre la ciudadanía. Sin que me pase desapercibido que la entrevista se llevó a cabo en una etapa diferente del proceso electoral a la que se difundió el spot, en efecto, no soslayó que lo dicho por el entrevistado se dio en el marco del proceso de selección interna del PAN, cuando dicho ciudadano aspiraba a ser precandidato por dicho partido político y, por tanto, no lo dijo con su investidura de candidato por una fuerza política distinta. Sin embargo, desde mi perspectiva, este elemento es insuficiente para considerar que se estaba desinformando a la ciudadanía,
puesto que la entrevista fue difundida por un medio de comunicación masiva, como lo es un programa radiofónico, que se escucha en la entidad en la que se dieron los hechos denunciados y, por tanto, se tiene que la información dada en la entrevista era de acceso a cualquier persona. Más aún, si se toma en cuenta que, tal y como se acreditó en el expediente, aún se puede acceder al contenido de la entrevista a través de la red social del programa radiofónico. Aunado a ello, debe tenerse en cuenta que lo dicho por el entrevistado se dio en el contexto del actual proceso electoral local, es decir, las manifestaciones que favorecieron al candidato opositor sí fueron dichas dentro de la competencia a la gobernatura de Yucatán, pero en una etapa anterior a las campañas, lo cual por sí mismo no genera incertidumbre en la ciudadanía, más aún cuando la edición del mensaje lo desnaturaliza al punto de que se pudiera imputar un hecho falso que no se desprendiera del sentido original de dichas expresiones. En ese orden de ideas, considero que no se puede tener por cierto que la edición de las partes de la entrevista que posteriormente fueron incluidas en el promocional hubieran alterado el mensaje, el sentido del mensaje emitido primigeniamente. Pues en el contexto de la entrevista, el otrora candidato de la coalición Juntos Haremos Historia manifestó su opinión respecto de la inminente candidatura del abanderado del PAN y el propio reconocimiento que tenía en torno a su trabajo. En tales circunstancias, es que al analizar el promocional, no advierto que se haya imputado un hecho o delito falso, ni que el mensaje difundiera información inexacta que en su caso pudiera actualizar las infracciones alegadas. Sería cuanto, magistrada. Muchas gracias. Magistrada, muchísimas gracias. Seguiríamos, si hay algún asunto donde se quiere intervenir, agradecería me interrumpan. 226, 227 y local 58. Si no hay nada, Alex, tomamos la votación, por favor. Con mucho gusto, presidenta. Magistrada María del Carmen Carreón Castro, ponente de los asuntos. Son mi propuesta. Gracias, magistrada. Presidenta Gabriela Villafuerte Coello. Alex, de acuerdo con todos los asuntos, salvo el caso del 225 del 2018, en donde hago voto particular, y el 224 con voto concurrente, y en el caso del 222, razonado. Gracias, presidenta. Magistrado Carlos Hernández Toledo. A favor. Gracias, magistrado. Presidenta, le informo que los asuntos de la cuenta se aprobaron por unanimidad de votos, con excepción del procedimiento sancionador de órgano central 225, el cual se aprobó por mayoría de votos, dado que usted anuncia la emisión de un voto particular. Se precisa también que anuncia la emisión de un voto razonado en el procedimiento sancionador órgano central 222 y un concurrente en el central 224. Es la cuenta, presidenta. Muchísimas gracias, Alex. En consecuencia, en el procedimiento de órgano central 222 se resuelve. Único, se determina la inexistencia de las infracciones atribuidas a las partes involucradas. En el de órgano central 223 se resuelve. 1. Se sobresee en el procedimiento por cuanto hace al uso indebido de la pauta y calumnia atribuible al entonces candidato César Alejandro Domínguez. 2. Son inexistentes las infracciones atribuidas al Partido Revolucionario Institucional. En el de órgano central 224 se resuelve. Único. Son inexistentes las infracciones que se atribuyen a Juan Antonio Meléndez Ortega y José Pérez Ramírez, concesionarios de la estación de radio XHCDSFM 94.5 Fiesta Mexicana, así como al Partido Revolucionario Institucional. En el de órgano central 225 se resuelve. Único, son inexistentes las infracciones de uso indebido de la pauta y calumnia que fueron imputadas al Partido Acción Nacional.
En el de órgano central 226, único, se determina la inexistencia de las infracciones atribuidas a las partes involucradas. En el de órgano central 227, son inexistentes las infracciones denunciadas. En el de órgano local 58 se resuelve: 1. Se sobresee el procedimiento respecto de Adán Augusto López Hernández. 2. Es inexistente la infracción atribuida a Organización Editorial Acuario, Sociedad Anónima de Capital Variable y Andrés Manuel López Obrador por la difusión de propaganda electoral en periodo prohibido. 3. Es inexistente la infracción de falta al deber de cuidado atribuible a los partidos políticos Morena, Encuentro Social y del Trabajo. Muy buenas tardes, secretario David Palomino Hernández. ¿Podrías dar cuenta, por favor, con los asuntos que pone a consideración de este pleno el magistrado Carlos Hernández Toledo? Con gusto. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado. En primer lugar, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al procedimiento especial sancionador de órgano central número 228 de este año, iniciado con motivo de la denuncia presentada por el Partido Nueva Alianza en contra de Rogelio Bautista Guzmán y Raúl Meléndez Tevillo por la supuesta contratación de tiempos en la radiodifusora denominada Radio Señal con frecuencia 89.3, con motivo de la difusión de un promocional con publicidad electoral en contra del partido político denunciante y de su entonces candidato a presidente municipal por Tlalquiltenango, Morelos, Pedro Clemente Ocampo Álvarez. Al respecto, la consulta propone determinar que se actualiza la contratación de propaganda en radio dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, porque del análisis integral del contenido del spot denunciado, se identifican dos manifestaciones que denotan su intención de influir en las preferencias electorales en contra del entonces candidato anteriormente señalado. Los cañeros de Tlalquiltenango y sus familias no respaldan a Pedro Ocampo Álvarez y, este 1 de julio, ni un voto a Pedro. Por lo anterior, se propone imponer a Raúl Meléndez Tevillo, contratante del spot difundido, una sanción consistente en una multa de 25 UMAS, unidades de medida de actualización, equivalente a 2,015 pesos. En tanto que a Araceli Rojas Tenorio, en su calidad de concesionaria de la radiodifusora XHART-FM 89.3, el proyecto propone imponer como sanción una multa de 50 UMAS, equivalente a 4,030 pesos. Enseguida doy cuenta del proyecto de sentencia relativo al procedimiento especial sancionador de órgano central número 229 de la presente anualidad, promovido por el Partido Revolucionario Institucional en contra de Ricardo Anaya Cortés, entonces candidato a presidente de la República por la coalición Por México al Frente; Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, entonces candidato a senador en el estado de Sonora por la referida coalición, así como de los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, integrantes de la mencionada coalición, por el supuesto uso indebido de los tiempos asignados en radio y televisión para la realización del tercer debate presidencial atribuible a Ricardo Anaya Cortés. También la supuesta contratación y o adquisición de tiempos en radio y televisión atribuible a Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, derivado de la promoción de su nombre y del programa de aerogeneradores impulsado en Puerto Peñasco durante el tercer debate presidencial, ya que a decir del denunciante vulnera el principio de equidad en la contienda, y por culpa invigilando respecto de las dos conductas antes mencionadas atribuible a los partidos políticos denunciados. En el proyecto se propone declarar inexistentes las infracciones denunciadas en razón de las siguientes consideraciones. Respecto al primer agravio, las manifestaciones realizadas por Ricardo Anaya Cortés se ajustan a la normativa electoral, en tanto que la mención que Ricardo Anaya hizo respecto de Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez estuvo encaminada a proporcionar un ejemplo real del impacto que en la actualidad generan las energías renovables, como es el caso de los llamados aerogeneradores, por lo que se advierte que la mención de dicha persona no fue injustificada, pues se realizó de manera circunstancial en el contexto de una propuesta de campaña del otrora candidato presidencial denunciado. En cuanto al segundo agravio, el denunciante parte de una premisa incorrecta al pretender que al difundir el tercer debate presidencial, ya sea en acatamiento o bajo el amparo de una norma, esta misma conducta ilícita pueda a su vez ser ilícita, es decir, transgredir otra, la prohibición de contratar o adquirir tiempos en radio y televisión. Finalmente, respecto del agravio consistente en la omisión al deber de cuidado de los partidos políticos integrantes de la coalición Por México al Frente, se estima que en virtud de que las dos conductas antes mencionadas no actualizaron las infracciones denunciadas, tampoco se actualiza la infracción por responsabilidad indirecta en contra de los referidos partidos políticos. Doy cuenta ahora con el procedimiento especial sancionador de órgano central número 230 de este año, promovido por el Partido Acción Nacional en contra de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, de la Procuraduría General de la República y de José Enrique Prieto Vargas, director de vinculación de la Dirección General de Políticas Públicas, vinculación y coordinación de esa Procuraduría, por el uso indebido de recursos públicos para afectar la equidad en la contienda electoral con motivo de la difusión de una proposición
con punto de acuerdo de la referida comisión y su respectiva respuesta por parte de la PGR en la versión electrónica de la Gaceta Parlamentaria, así como de la publicación en la página electrónica del Senado del boletín número 146, en el que se relaciona a Ricardo Anaya Cortés y otros con investigaciones llevadas a cabo por esa Procuraduría. La consulta propone declarar la inexistencia de la infracción debido a que, de las constancias que obran en autos, no hay elemento alguno que permita concluir, como sostiene el promovente, que existe una campaña de propaganda no institucional con la finalidad de intervenir ilegalmente en el proceso electoral, en detrimento de la otrora candidatura de Ricardo Anaya Cortés por parte de la Comisión Permanente, la PGR y sus funcionarios, puesto que las actuaciones de estas dos autoridades y sus servidores públicos se realizaron al amparo de las facultades que les otorga la Constitución y las leyes reglamentarias, y en cumplimiento de las obligaciones de máxima transparencia y acceso a la información de la ciudadanía. En ese sentido, no resultan atípicas, sino apegadas a derecho. Paso ahora al proyecto de sentencia relativo al procedimiento especial sancionador de órgano central número 231 de este año, derivado de las denuncias promovidas por los ciudadanos Evaristo Solórzano Fuentes y Alejandro Rojas Pruneda, con motivo de la publicación de un video en las cuentas de Facebook y Twitter de Ricardo Anaya Cortés, entonces candidato a la presidencia de la República, y difundido en la cuenta de Twitter de Fernando Belauzarán Méndez, otrora candidato a diputado federal por la Ciudad de México, en el que aparece el referido candidato presidencial saludando a la gente y pidiéndole que no confíen en videos editados o falsificados durante el periodo de veda electoral. Al respecto, el proyecto estima que del análisis de las pruebas que obran en el expediente resulta existente la infracción atribuida a los sujetos denunciados, en razón de que el contenido difundido por Ricardo Anaya Cortés en redes sociales, en el que realiza una apología de su candidatura y que además fue retomado por Fernando Belauzarán Méndez en su cuenta de Twitter, constituye propaganda electoral, la cual está prohibida en el periodo de veda o reflexión. Por último, resulta pertinente señalar que, considerando las circunstancias específicas en que se actualizó la referida infracción, así como el contexto fáctico y los medios de ejecución a través de los cuales se desplegó el material denunciado, la consulta propone imponer a manera de sanción una amonestación pública a los sujetos denunciados. Doy cuenta ahora del proyecto de sentencia relativo al procedimiento especial sancionador de órgano central número 232 de este año, iniciado en contra de Raúl Araiza Herrera, Ricardo Anaya Cortés y de los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y Verde Ecologista de México. Lo anterior por la supuesta vulneración del periodo de veda, derivado de una publicación realizada por Raúl Araiza Herrera el pasado 30 de junio a través de su cuenta Negro Araiza 2 de la red social Twitter, en donde, a decir de los denunciantes, se formuló un llamado al voto a favor de Ricardo Anaya Cortés y de los partidos políticos antes señalados. Al respecto, la consulta propone declarar la inexistencia de la infracción denunciada, puesto que aun y cuando la publicación denunciada se realizó a través de la cuenta personal de una figura pública en el periodo de reflexión o veda electoral, ello por sí solo no actualiza dicha infracción, ya que la publicación no puede considerarse como propaganda electoral o acto proselitista, pues se trata únicamente de la difusión de ideas u opiniones de un ciudadano o persona de relevancia pública en una red social sobre la situación política del país, la cual goza de los principios de espontaneidad y mínima restricción, sin que se advierta del contenido de la misma, la difusión de propuestas de campaña o la exposición a una plataforma electoral de algún partido político o coalición en particular. Por otro lado, es dable precisar que la persona que realizó la publicación denunciada no es militante o simpatizante de algún partido político y no fue registrado como candidato a un puesto de elección popular. En ese sentido, la sola exposición de ideas u opiniones en materia político-electoral a través de redes sociales en el periodo de veda electoral por parte de ciudadanos o personas de relevancia pública no vulnera la normativa electoral, más aún cuando la publicación denunciada no se realizó de manera reiterada y sistemática con la finalidad de posicionar a Ricardo Anaya Cortés y o a los partidos políticos denunciados dentro del actual proceso electoral federal. En consecuencia, se propone declarar la inexistencia de la infracción denunciada. Ahora doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al procedimiento especial sancionador de órgano central número 233 de este año, iniciado con motivo de la denuncia presentada por el partido político Morena en contra de María Fernanda Blázquez Gil, Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz, Dulce María Espinosa Sabiñón y el Partido Verde Ecologista de México, derivado de la publicación de diversos mensajes en sus perfiles de las redes sociales Facebook y Twitter durante el periodo de veda electoral en el proceso electoral federal en curso, los cuales, en dicho del promovente, favorecen al instituto político citado en último término. Al respecto, la consulta propone declarar inexistente la infracción denunciada, en virtud de que se estima que las publicaciones no pueden considerarse como propaganda electoral o actos proselitistas, ya que se trata únicamente de su opinión o posición respecto a la situación política de nuestro país y la forma de ejercer el voto, sin que se advierta la difusión de propuestas de campaña o la exposición de una plataforma electoral determinada, por lo cual la emisión de las mismas se realizó de forma espontánea, en ejercicio de su libertad de expresión.
Por otra parte, toda vez que de las publicaciones denunciadas no se advirtió que se posicionara el Partido Verde Ecologista de México, no es dable atribuir responsabilidad al citado instituto político, así como tampoco reprocharle la supuesta falta al deber de cuidado imputada por el quejoso. Enseguida doy cuenta del proyecto de sentencia relativo al procedimiento especial sancionador de órgano local número 59 de la presente anualidad, promovido por Morena en contra de Julián Rementería del Puerto, entonces candidato a senador de la República por la coalición Por México al Frente, así como de los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, integrantes de la mencionada coalición, por la supuesta utilización de imágenes de menores de edad en propaganda político-electoral difundidas en 3 videos en la cuenta de Facebook del entonces candidato, hechos que, a decir del denunciante, pudieran actualizar una vulneración al interés superior de la niñez. En el proyecto se propone declarar existente la infracción denunciada, en razón de que del análisis del caudal probatorio se desprende que aparecen de manera directa diversos menores de edad en los 3 videos denunciados, puesto que pueden ser identificables a través de su imagen y son protagonistas centrales del mensaje contenido en la propaganda que se transmite. En ese sentido, el punto 7 de los lineamientos a que refiere el acuerdo INE/CG20/2017 establece que en todo caso, cuando en la propaganda político-electoral aparezcan menores de 18 años de edad y estos sean identificables mediante su imagen, voz o cualquier otro dato que los haga identificables, independientemente si es de manera directa o incidental, deberá recabarse por escrito el consentimiento de la madre y del padre o quien ejerce la patria potestad. De las pruebas recabadas por la autoridad instructora, se advierte que obran las copias del acta de nacimiento de todos los menores de edad excepto de un menor. De igual forma, obran en el expediente los escritos en los cuales se declara que los padres y madres conocen el propósito y las características del contenido de la propaganda política electoral o mensajes, así como el tiempo y espacio en el que se utilizará la imagen de los menores de edad. Asimismo, se autoriza expresamente para que la imagen, voz o cualquier otro dato que haga identificable a la niña o el niño aparezcan en la propaganda analizada a través de la firma de los formatos por el padre y la madre de cada uno de los menores de edad. Sin embargo, el hecho de no haber presentado el acta de nacimiento de una menor implica que no sea posible determinar si quienes firmaron los consentimientos son en realidad sus padres, tutores o quienes tienen la patria potestad, por lo que no es posible considerar que respecto de la mencionada menor se hayan colmado los requisitos establecidos por los lineamientos en comento. Por otra parte, de las constancias que obran en autos, no se tiene certeza que a uno de los menores le hubiera sido explicada la finalidad del promocional, que haya comprendido la misma, que haya estado de acuerdo con su participación o bien que conociera las circunstancias de su participación en el referido promocional. Por tanto, se estima que se actualiza la infracción atribuida a los denunciados por la aparición de una menor de edad sin haber presentado su acta de nacimiento y de otra menor cuya opinión informada no fue presentada, por lo que en el proyecto se propone imponerle sanción consistente en amonestación pública. Doy cuenta ahora con el procedimiento de órgano local 60 de este año, en el cual se denunció Jaime Bonilla Valdés, entonces candidato a senador de la República, y otros, toda vez que desde la perspectiva del denunciante incurrió en utilización de expresiones y símbolos religiosos con motivo de diversas publicaciones en sus redes sociales Facebook y Twitter. En el proyecto se estima que la infracción es inexistente en virtud de que, si bien es cierto, hay diversas frases tales como bendiciones inmerecidas, sabemos lo que significa la bendición, les irá muy bien, que Dios los bendiga, eso te da una energía tremenda para tocar otra puerta. También lo es que no fueron vertidas con la finalidad indudable o unívoca de influir en el ánimo de los asistentes, ni se encuentran asociadas de tal manera que permitan acreditar que están dirigidas a influir de manera religiosa en las preferencias electorales de los ciudadanos, sino que, como se señala, implican la libertad de expresión y religiosa del candidato de externar sus creencias religiosas e inclusive su espiritualidad, de ahí la inexistencia mencionada. Asimismo, resulta inexistente la infracción consistente en falta al deber de cuidado atribuida a la coalición Juntos Haremos Historia, integrada por los partidos políticos Morena, Encuentro Social y del Trabajo. Continúa ahora con el procedimiento especial sancionador de órgano distrital número PSD 68 de este año, por medio del cual se da cumplimiento a la determinación dictaminada por la Sala Superior al dictar sentencia en el procedimiento Sub-Rep 639/2018. En tal virtud, esta sala especializada considera que, si bien la propaganda denunciada es de corte electoral y la misma fue colocada en un accidente geográfico, se actualiza una vulneración a la normativa electoral. Sin embargo, debe decirse que en el expediente no obran elementos objetivos que permitan a este órgano jurisdiccional de manera razonable llegar a la conclusión de que Andrés Manuel López Obrador fehacientemente sabía de la existencia, confección y colocación de la propaganda denunciada. Así, al no haber certeza de que el denunciado tenía conocimiento oportuno de la propaganda, resulta excesivo y desproporcionado exigirle un deslinde. En virtud de lo anterior, resulta inexistente la infracción atribuida a Andrés Manuel López Obrador por la colocación de propaganda electoral en accidente geográfico. Finalmente, se reitera todo aquello que no fue materia de pronunciamiento por parte de la Sala Superior al resolver el referido recurso de revisión.
Enseguida doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al procedimiento especial sancionador de órgano distrital número 148 de este año, iniciado con motivo del escrito presentado por la Universidad Veracruzana, tramitado ante la Quinta Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Veracruz, en contra de Raquel Bonilla Herrera, entonces candidata a diputada federal, y el partido político Morena. En su escrito, la Universidad Veracruzana pone en conocimiento los hechos que estimó contrarios a la normativa electoral, específicamente la supuesta difusión de un video en el perfil de Facebook de Raquel Bonilla Herrera, candidata a diputada federal en el 5º Distrito Electoral Federal en Veracruz, postulada por la coalición Juntos Haremos Historia, el cual, a decir de la institución promovente, constituye propaganda electoral y fue filmado sin su consentimiento en el interior de sus instalaciones, específicamente en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información. Al respecto, se propone determinar la inexistencia de los hechos denunciados, en virtud de que, si bien, mediante el caudal probatorio quedó acreditada la existencia del video alojado en el disco compacto exhibido por la quejosa, así como el lugar en el que supuestamente se filmó y la calidad de Raquel Bonilla Herrera, lo cierto es que no se acreditó la difusión del aludido video, por lo que deviene la imposibilidad fáctica y jurídica de analizar la infracción denunciada. Por lo que si en autos no quedó acreditado que dicho video se hizo público, entonces no existe impacto alguno en la ciudadanía susceptible de ser valorada por esta sala especializada. Enseguida, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al procedimiento especial sancionador de órgano distrital número 149 de este año, iniciado con motivo de la denuncia presentada por el Partido Revolucionario Institucional en contra de Miguel Ángel Chico Herrera, senador de la República y entonces candidato a diputado federal por la coalición Juntos Haremos Historia. Lo anterior por el supuesto uso indebido de recursos públicos, derivado de la realización de actos de proselitismo en días y horas hábiles, así como por su asistencia en un día y hora hábil a un evento de campaña del entonces candidato a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, así como por el uso indebido de la imagen de menores de edad en diversas publicaciones realizadas en su perfil de la red social Facebook. En primer término, la consulta propone declarar inexistente la infracción consistente en el uso indebido de recursos públicos. Lo anterior, toda vez que de la regulación constitucional y legal no se advierte que un senador de la República que desea aspirar al cargo de diputado federal se deba separar de sus funciones, es decir, pueden coexistir ambas calidades y las actividades inherentes a las mismas, sin que ello por sí solo constituya de manera automática un uso indebido de recursos públicos, ya que ello se debe analizar de acuerdo a las particularidades de cada caso. Además, se considera que restringir los días y horas en los cuales pueda realizar actos proselitistas para promover su candidatura lo colocaría en una clara situación de desventaja frente a sus contendientes. Además, en el caso, no se cuenta con elementos para sostener que hayan destinado recursos públicos para favorecer su campaña. Aunado a lo anterior, se advierte que los hechos denunciados no se llevaron a cabo en días que tuviera actividades como servidor público, ya que aun y cuando en su calidad de legislador no tiene un horario o jornada laboral definida, y si bien puede señalarse que en todo momento mantiene su calidad de servidor público, lo cierto es que no se celebraron sesiones en el Senado de la República. Asimismo, estas últimas consideraciones resultan aplicables respecto a la asistencia del denunciado a un evento proselitista del entonces candidato a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, el sábado 7 de abril. Por lo anterior, se estima que al realizar proselitismo en su favor, así como asistir al evento antes mencionado, no distrajo sus funciones públicas. Finalmente, se propone declarar existente la conducta consistente en el uso indebido de la imagen de menores de edad, toda vez que se tiene acreditada la utilización de la imagen de diversas niñas y niños en un total de 27 publicaciones relacionadas con su campaña a diputado federal, a través de su perfil en la red social Facebook, y el candidato denunciado no aportó documentación alguna mediante la cual se haya recabado el consentimiento para su participación en la propaganda a materia de la controversia en términos de los lineamientos establecidos por el Consejo General del INE, por lo que se propone imponer una multa en los términos precisados en el proyecto. Ahora doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al procedimiento especial sancionador de órgano distrital número 150 de este año, promovido por la representante propietaria del partido político Morena ante el Consejo Distrital 19 del Instituto Nacional Electoral en el estado de Veracruz, en contra de Yasmín de Los Ángeles Copete Zapot, entonces candidata a senadora de la República por el estado de Veracruz, de Rafael Fararoni Mortera, entonces candidato a diputado federal por el 19 Distrito Electoral de dicha entidad federativa, ambos postulados por la coalición Por México al Frente, así como de los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, que integran la citada coalición, por la indebida colocación de propaganda electoral en el edificio del Ayuntamiento Municipal de San Andrés Tuxtla, Veracruz, consistente en 5 lonas en las que aparecen las imágenes y nombres de los candidatos denunciados. Lo anterior en el marco de un evento de campaña celebrado el 3 de junio. Al respecto, en el proyecto se estima que los medios probatorios que obran en autos resultan insuficientes para generar la convicción plena de que el día de los hechos se haya colocado propaganda electoral en el edificio del Ayuntamiento Municipal de San Andrés Tuxtla, Veracruz. Dada la referida insuficiencia probatoria, es que se propone la existencia de los hechos denunciados.
Finalmente, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al procedimiento especial sancionador de órgano distrital número 151 de este año, promovido por el representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Distrital 2 del Instituto Nacional Electoral en el estado de Veracruz, en contra de Jesús Guzmán Aviles, entonces candidato a diputado federal por esa demarcación, postulado por la coalición Por México al Frente, así como del Partido Acción Nacional, integrante de dicha asociación partidista, por la indebida colocación de propaganda electoral en elementos de equipamiento urbano, consistente en una lona en la que aparece la imagen y el nombre del denunciado, colgada de una palmera y una malla ciclónica que forma la cerca del Centro de Educación Preescolar Indígena Benito Juárez, así como 4 pintas del emblema del PAN en diversos postes de alumbrado público en la comunidad de Tetillas del municipio de Tantoyucan, Veracruz. Al respecto, en el proyecto se estima que, respecto de la propaganda consistente en las pintas de las iniciales PAN en postes de alumbrado público, no se actualiza la competencia de la jurisdicción federal, pues no se advierte que dicha propaganda tenga incidencia en el actual proceso electoral federal, al no contener referencia, frase o imagen alguna que la vincule. En consecuencia, se propone la decisión en favor del Instituto Electoral del Estado de Veracruz para que sea quien resuelva conforme a derecho proceda. Por otra parte, se estima existente la indebida colocación de propaganda electoral en equipamiento urbano, por lo que respecta a la lona colgada de una palmera y una malla ciclónica que forma la cerca del citado Centro de Educación Preescolar, por lo cual se atribuye responsabilidad a Jesús Guzmán Aviles, así como al Partido Acción Nacional. En consecuencia, se les impone una sanción consistente en amonestación pública y se les vincula para que de inmediato retiren la propaganda. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrado. Muchísimas gracias, David. Magistrado, analizaremos este grupo de asuntos. Si hay alguna intervención, les pediría me interrumpan, por favor. 228, el 229 central, 230 centrales también, el 231. Bueno, en este caso haré un voto razonado. Magistrado, pues es el tema de poder abrir o no, entrar o no al análisis de las redes sociales. Para mí, pues es un paso previo. Después viene el 232 y 233. Si se me permiten, estos dos tienen, desde mi punto de vista, tienen una identidad temática. Estoy de acuerdo con la inexistencia, magistrado, pero a mí me parece que es a partir de argumentos distintos, justo por la forma en que, desde mi punto de vista, se tienen que analizar las redes sociales. Aquí me parece muy importante, ya David nos dio cuenta de este asunto. Se trata de publicaciones durante el periodo de reflexión. Esto fue lo que nos plantearon los promoventes en el caso del 232, el Partido Verde Ecologista de México, contra Raúl Araiz Herrera, que fue un asunto que se abrió, y el 233, que es Morena contra el Partido Verde Ecologista de México y otros. En este caso se trata de las cantantes conocidas como Fey, Gloria Trevi y Dulce, por publicaciones que se hicieron en Twitter y en un caso, el de Dulce, en Facebook. Aquí lo que tenemos que analizar, desde mi punto de vista, por supuesto, en primer lugar, es la naturaleza de las redes sociales como un lugar en donde se abre este ejercicio de intercambio de ideas. Ya no voy a repetir todo lo que utilizo como argumentación para la naturaleza de redes sociales, donde me parece muy importante detenerme quizá, es en principio decir que el análisis de los contenidos cuando se denuncian para mí no es un ejercicio que sea en forma automática. Hay que hacer una tarea previa, analizarlo, que es lo que hago en mis votos razonados. En este caso, no es automático en principio, por supuesto, tal como está el planteamiento, en principio no sería abrirlo, pero como los partidos políticos nos plantean que estos contenidos, no he visto los contenidos todavía, los contenidos se dieron durante época de reflexión, entonces por eso hay una violación. Este planteamiento de los partidos políticos me lleva a analizar
sin abrir los contenidos, a analizar lo que significa la época de reflexión, lo que significa la veda. Cuando vemos el diseño legal de esta época de reflexión, que recordemos es 3 días antes de la jornada electoral, que es cuando los partidos políticos tienen que suspender cualquier ejercicio de contienda, de campaña político-electoral. Es decir, de lo que se trata es que los partidos políticos, como genuinos destinatarios de la norma de reflexión, dejen a la ciudadanía que reflexione su voto. Es decir, hay una obligación de por medio. ¿Cuál es la finalidad? Pues no asediar, suspender, respetar. Si se pudiera decir en una forma coloquial, bueno, se termina el activismo electoral para dar paso al activismo ciudadano. ¿De qué estilo? Desde mi punto de vista es que la ciudadanía pase y encuentre los elementos, que busque, que comparta, que debata, que medite, que pueda recapacitar, repensar todo lo que tiene alrededor de su voto. Es decir, aquí la época de reflexión no es un silencio absoluto, no se trata de eso. Hay un silencio absoluto para destinatarios, que son los partidos políticos, candidatos y candidatas. Por supuesto, la Sala Superior, en un ejercicio jurisprudencial, al analizar esto, nos da los elementos que significa la veda, lo que significa la época de reflexión. Pero yo entiendo que incluso las autoridades electorales continúan con el fomento hacia votar, al voto, información propia de cara a la jornada electoral. Entonces, hay una obligación. Y de cara a esta obligación siempre tenemos un derecho. Y el derecho es de la ciudadanía a continuar en este ejercicio de búsqueda para encontrar los elementos propicios que le generen certeza o cuando menos información para el día de su voto. Entonces, lo que tenemos aquí son cuentas, efectivamente, de personas conocidas que pusieron posicionamientos en sus redes sociales. Efectivamente fue en esta época, pero reitero, no es un silencio absoluto, por el contrario, ese periodo de reflexión incluso implica, voy a ir un poco más allá, los actores políticos, partidos políticos, ciudadanos, candidatos y candidatas, están llamados y llamadas a no hacer activismo. En este caso fue a partir del primer minuto del día 28 de junio, pero tampoco implica que retiraran de sus contenidos, de sus plataformas electrónicas, los contenidos propios de su propaganda. ¿Por qué? Porque tenemos que entender a qué se debe también la génesis del artículo. La propaganda física, lo que se propone, lo que se pretende es que se quitara toda esa por la exposición constante de la ciudadanía. Pero también tenemos que actualizar nuestras decisiones y verlas a la luz de hoy, de lo que tenemos, las tecnologías de la información y la comunicación. Ya es otra la dinámica de la actividad, en este caso la actividad democrática de la ciudadanía. Así es que desde mi punto de vista coincido con la inexistencia, magistrado, pero para mí con estas características no abro la puerta en automático porque se denuncie. Se trata de ciudadanía que tiene libertad. No obstante, su carácter quizá de personas públicas, tampoco en automático la abro, analizo por qué es veda, sino analizo todo lo que significa este contexto. No veo, por supuesto, esto es como un ojo, no veo elementos que llamen mi atención en cuanto a que pudiera haber una actividad atípica, digámoslo así, de estas 4 personas que están involucradas. Entonces, desde mi punto de vista, con esta situación, bueno, pues como no hay un silencio absoluto, digámoslo de otra, también la época de reflexión tiene dualidad.
se comparten, es una obligación por un lado y es un derecho por otro. Entonces, en esta combinación, en esta coexistencia de derechos y obligaciones, encuentro activo el derecho, porque bueno, estas personas también son ciudadanía, también ejercen derechos político-electorales, encuentro que se activa su derecho por estas razones particulares y yo me quedaría con esa posición. Es una posición que es congruente con las que he tenido en forma reiterada cuando tenemos redes sociales inmersas. Así es que esa sería mi comentario. ¿Algún comentario, magistrada, magistrado? Seguiríamos con el asunto local 59. Si hay algún comentario, por favor, magistrada. Gracias. Gracias, presidenta. Respetuosamente me permito exponer de manera breve las razones que me llevan a apartarme de la determinación que nos hace la propuesta por cuanto hace a imponer una sanción consistente en amonestación pública. En primer lugar, es un asunto en donde el partido Morena denuncia a Joelén Rementería del Puerto, entonces candidato a senador por la coalición por México al Frente. En esto quiero decir que comparto plenamente el calificar la inobservancia al interés superior de la niñez como una falta de carácter grave ordinaria en atención a la importancia de este bien jurídico tutelado. Precisamente por esa importancia es que considero que debe de imponerse una consecuencia de mayor entidad a los responsables, tal y como lo es una multa, pues desde mi perspectiva, ello cumpliría de mejor manera con los parámetros de proporcionalidad, eficacia y disuasión que se pretenden con la sanción en el procedimiento especial sancionador. Es por ello que anuncio la emisión de un voto particular por cuanto hace a este tema. Es cuanto, magistrada, muchas gracias. Gracias, magistrada. Seguiríamos con los asuntos. A continuación es el 60 del 2018. Bueno, en este asunto en el que acaba de comentar, yo haría un voto razonado. Es una red social. Así es que para mí hay un voto razonado. Seguiría el 60, es un local. ¿Algún comentario? Sí, por favor, magistrada. Gracias. En el PCL 60, el Partido Acción Nacional denuncia a Jaime Bonilla Valdés, candidato a senador de la República, y a otros por la utilización de expresiones y símbolos religiosos en redes sociales. De manera muy respetuosa quisiera expresar las razones que me llevan a apartarme de las consideraciones y el sentido de la propuesta que nos hace el magistrado. Como ya se dijo en la cuenta, el presente asunto trata del posible uso de expresiones de carácter religioso en un acto de campaña. Conducta que pudiera contravertir el contenido del artículo 24 constitucional. Desde mi perspectiva, y a partir de un análisis integral del discurso que el entonces candidato a senador por Baja California pronunció en la reunión que tuvo con líderes religiosos, encuentro que las expresiones denunciadas se utilizaron para generar simpatía por su candidatura y su propuesta política, con la intención de generar una adhesión a su oferta electoral. En efecto, desde mi punto de vista, con la construcción discursiva en análisis, se evidencia una intención de generar en su auditorio la idea de que su proyecto estaba respaldado por elementos de carácter religioso, lo que considero que es un elemento relevante para actualizar la infracción al artículo 24 constitucional. En ese sentido, no comparto la consideración
de que las expresiones eran la mera manifestación por parte del entonces candidato de sus convicciones religiosas y que por lo tanto encuentran asidero constitucional, pues debe tenerse en cuenta que en el evento estaba fungiendo precisamente como candidato, al tratarse de un acto formal de campaña, por lo que debía guardar un pleno respeto a la restricción constitucional de manifestar estas convicciones religiosas si ello se hace con propósitos de carácter político electoral. Además, me resulta muy relevante el hecho de que al comparecer al procedimiento, el entonces candidato acepta que el uso de las expresiones religiosas en su discurso se hizo con el fin de lograr empatía con su auditorio, conformado por personas vinculadas de manera estrecha con la formal práctica del culto religioso. Lo que a mi parecer es un elemento más para abonar a la conclusión de que sí se transgredió la prohibición constitucional, y en esta medida es que me aparto de la propuesta y anuncio que emitiré un voto particular. Gracias, magistrada. Gracias, magistrada. Magistrado, por favor, magistrado. Con su autorización, magistrada presidenta. Solamente hacer comentarios breves en relación a este asunto, en el que, pues bueno, estamos ante un caso más en el que se nos viene a plantear ciertas expresiones de algunos candidatos que justamente pudieran ubicarse, digamos, en el límite de la libertad de expresión y bueno, a la luz o desde la perspectiva de los quejosos, y en consecuencia de ello supone el quejoso, en este caso en particular, pues se pudiera estar violando el principio de separación de Iglesia y Estado. Pero justamente, a pesar de que justamente en el discurso se observan diversas expresiones religiosas o referencias a Dios o a bendiciones, que evidentemente son palabras o expresiones que tienen esta connotación, lo que nosotros considerábamos en la ponencia es que justo no rebasan este límite de la libertad de expresión, porque no van acompañadas de expresiones, o no advertimos que vayan seguidas de algún llamamiento al voto, a votar a favor o en contra de algún partido político, o que vayan seguidas de alguna otra expresión, palabras o manifestaciones que supongan un condicionamiento o que condicionen o que influyan o que afecten la participación de la ciudadanía de manera racional y libre en las elecciones, que me parece es el punto central que informa incluso la jurisprudencia 39-2010 de la Sala Superior de este Tribunal Electoral. Por el contrario, dado que no tienen estas características o estas particularidades, o no las observamos de incidir o de condicionar de manera alguna a los asistentes en este evento, pues encontramos que tienen asidero en la libertad religiosa de los candidatos, partiendo claro de una premisa de que aun cuando un ciudadano adquiere la cantidad de candidato, pues sigue teniendo la posibilidad de desplegar o de ejercer esta libertad religiosa que, dicho sea de paso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 1595-2006, pues interpretó de alguna manera al hablar incluso de esta libertad religiosa en dos dimensiones, una dimensión interna y una dimensión externa, precisando que la dimensión interna se relaciona íntimamente con la libertad ideológica de una persona, que atiende particularmente al actuar de una persona conforme a su particular visión del mundo. Digo esto porque me parece justamente que si una persona realiza cierto tipo de manifestaciones con ciertas connotaciones religiosas sin esta intencionalidad, pues nos resultaría, cuando menos en la ponencia, pues no necesario, ni idóneo, ni proporcional restringir este tipo de manifestaciones cuando, insisto, no observamos que pudieran estar dirigidas a obtener
algún tipo de condicionamiento electoral y en consecuencia no pudiéramos estar hablando de que se pudiera estar vulnerando este principio histórico de separación Iglesia-Estado. Es cuanto, magistrada presidenta. Gracias, magistrada. ¿Algún comentario? Bueno, yo justifico y razono, transparento que votaré a favor del proyecto, magistrado. Además, me parece que recoge la línea jurisprudencial de esta sala, en donde las expresiones religiosas se deben de ponderar, como usted lo dice y lo dice en el proyecto, también, por supuesto, el cual acompaño, que tienen que venir, para que haya una violación, efectivamente, tienen que venir acompañadas de esta intencionalidad de dirigir el voto. La absoluta libertad religiosa no debe de mezclarse con el tema político-electoral para coaccionar u orientar o utilizar alguna fe con una finalidad, que no es la correcta. Ese es para privilegiar la separación Iglesia-Estado. Creo que sí, efectivamente hay palabras, por supuesto, hay palabras que tienen que ver con la fe que profesa quien fuera candidato al Senado de la República. Sin duda hay palabras, hemos hecho estos ejercicios, tenemos varios asuntos que ya hemos analizado a la luz de las palabras que efectivamente pueden ser referentes a la fe. No me voy a detener en los precedentes que tenemos, pero a mí lo que me parece importante es reiterar esa parte. No hay una absoluta prohibición, sería una limitación injustificada a un derecho de las personas que no lo pierden por tener una candidatura. Lo que tienen que tener es cuidado con este tipo de ejercicio. Tampoco puedo pasar por alto que esta reunión efectivamente se transmitió en el Facebook, Facebook que se llama Facebook Live del candidato, que esto no tampoco es, desde mi punto de vista, inmediatamente, porque voy a hacer un voto razonado, magistrado, porque es Facebook. Entonces, pero en este caso sí se analiza, pues porque era candidato. Entonces yo abro la puerta, no hay obstáculo. Pero a mí me parece que sí es importante señalar el origen, y el origen es un evento privado, es un evento con gente que seguramente tenía alguna identificación religiosa, no lo voy a cuestionar, pero no tenemos elementos que queden en el terreno de una violación constitucional. Y si bien es cierto, quizás sí, claro, manifestó que era para ganar adeptos, lo hizo en sus manifestaciones. Nosotros tenemos que analizar lo que sucedió, el hecho, las manifestaciones. Y estas manifestaciones, que fue el partido político actor, fue muy explícito al decirnos en dónde estaba la posibilidad, y eran en estas frases. Así es que creo que es importante que también generar el mensaje que hay libertades que no se pueden limitar, salvo que hayan excepciones, y cuando hay una violación constitucional para que se vea inmerso o comprometido la separación de Iglesia-Estado en la materia político-electoral, también a mí me parece que tendríamos que tener más elementos. Yo acompañaría el proyecto porque es congruente con varios precedentes, además, no porque todos tengan que salir iguales, pero le veo similitudes, sin duda, en los posicionamientos anteriores. Así es que esta sería mi posición en relación a este asunto. Magistrada, por favor. Sí, magistrada, muchas gracias. Precisamente yo coincido con el hecho de que los candidatos, al adquirir esta calidad, no pierden esa potestad de manifestar sus creencias, pero sobre todo que tampoco pierden la libertad de expresión que se encuentra tutelada en el artículo 6º constitucional. Sin embargo, desde mi perspectiva,
el discurso político no puede estar incluidas las alusiones o creencias religiosas, ni tampoco pueden tratar de generar una percepción de común entre lo que puede considerarse la fe en torno a una religión con los postulados que realiza un candidato con miras a una elección popular. Es por ello que en este asunto, desde mi óptica, al momento en el que entonces candidato hace alusión en el discurso a una temática que refleja sus aspiraciones políticas en conjunción con una idea en torno a que cuenta con un cuidado de índole religioso y asocia justo esta expectativa con su intención política, es que considero que se traspasa el límite del ejercicio de la libertad de expresión. Y estas expresiones, incluso como nos lo indica la queja, es retomado por un medio de comunicación y como bien comentaba ahorita la magistrada, él anuncia vía red social que en la cuenta de Jaime Bonilla Valdés dice que el 7 de abril Jaime Bonilla realizó una publicación en su cuenta oficial en la cual dice reunión con líderes de la colonia Sánchez Taboada. No se imaginan la cantidad de veces al día en que las calles nos dicen Dios los bendiga. Eso es la energía que nos recarga la pila para caminar todos los días llevando el mensaje de López Obrador, Morena va. Y luego, en el momento en el que está su discurso, digo, que no pasa desapercibido que los asistentes no era público en general, eran personas que se dedican al culto religioso. Y en una de las partes comenta que Morena es incluyente y respetuoso en libertad de ideas y creencias, con las bendiciones de todos ustedes y de muchos mexicanos para que se consolide el cambio verdadero, no nos puede ir mal, dijo el candidato de Morena al Senado de la República, Jaime Bonilla Valdés, a líderes religiosos ante lo que expuso el Plan Alternativo de Nación. Al exponer el Plan Alternativo de Nación, ante que concurrió grupo de pastores y líderes religiosos congregados para escuchar sus planteamientos, el candidato de Morena al Senado de la República, Jaime Bonilla Valdés, les precisó que este movimiento es incluyente y respeta la libertad de expresión de ideas y creencias religiosas. Esto creo que es más allá del público al que había dirigido, es la línea súper delgadita de en qué momento como ciudadano dices, bueno, no está mal que alguien profese algún tipo de religión, pero otra es en qué momento lo hagas y en qué momento lo expreses. Es por ello que para mí sí pasó esa línea de el externar sus ideas religiosas para poder obtener el voto. Es cuanto, magistrada, muchas gracias. Magistrado, ¿algún comentario? Seguiríamos con el distrital 1068, 140, estamos en distritales 148, 149. En este yo haría igual, magistrado, es red social, así es que haría un voto razonado. Y luego es el 150, si hay algún comentario, por favor, magistrada. Gracias, muy amable. Con este asunto, con relación, adelanto que disiento del fondo del mismo, que se realice en atención a que desde mi punto de vista, la autoridad instructora no cumplió con las reglas esenciales del procedimiento al llevar a cabo el emplazamiento y notificación a las partes denunciadas. Como primer punto, señalo que del análisis al expediente se advierte que la candidata y el candidato denunciados no fueron debidamente emplazados al procedimiento porque en el acuerdo de emplazamiento no se motivó ni fundamentó lo referente a la citada infracción. Por tanto, no se les hizo conocedores de la infracción que se les imputaba, sino que se fundamentó en un artículo dirigido a servidores públicos.
En segundo término, porque al realizar la notificación personal no se cumplieron con las formalidades mínimas para garantizar el derecho de audiencia de los denunciados, ya que cuando se acudió al presunto domicilio y no se encontraban los denunciados, se entendió la diligencia con una persona que supuestamente señaló estar autorizado, sin que obre en el expediente un escrito donde constara tal circunstancia. Así, dado que los ciudadanos denunciados no comparecieron a la audiencia de pruebas y alegatos, me aparto de la propuesta, pues, a mi juicio, debió ordenarse la devolución del expediente para subsanar las deficiencias en el emplazamiento y permitir a los denunciados gozar de manera plena de las garantías del debido proceso en el marco de este procedimiento especial sancionador, con independencia del sentido en que se proponga resolver el proyecto. Es cuanto, gracias. Gracias, magistrada. Magistrado, ¿algún comentario? Y finalmente el 151 del 2018, ¿algún comentario? Alex, por favor, tomamos la votación. Con gusto, presidenta. Magistrada María del Carmen Carreón Castro. A favor de todos los procedimientos de órgano central, a favor del procedimiento de órgano local 59, sin embargo, emitiré voto particular en el tema de la individualización en relación al 60 en contra, en el que emitiré un voto particular a favor de los procedimientos de órgano distrital 68, 148, 149 y 151. Por cuanto hace al 150, estoy en contra, en el que emitiré un voto particular. Gracias, magistrada. Gracias. Presidenta Gabriela Villafuerte Coello. Alex, estoy a favor de todos. En el caso de los asuntos central 231, local 59 y distrital 149, votos razonados por el tema de redes sociales. Y el caso del 232 centrales, 232 y 233 serán votos concurrentes. Gracias, presidenta. Magistrado Carlos Hernández Toledo, ponente de los asuntos. A favor de los proyectos. Gracias, magistrado. Presidenta, le informo que todos los procedimientos sancionadores de órgano central y los de órgano distrital 68, 148, 149 y 151 fueron aprobados por unanimidad de votos, con la precisión de que usted anuncia la emisión de voto razonado en el central 231 y el distrital 149, así como concurrentes en los centrales 232 y 233. En cuanto al local 60 y el distrital 150, se aprobaron por mayoría de votos, dado que la magistrada María del Carmen Carreón Castro anuncia la emisión de votos particulares en dichos procedimientos y usted, presidenta, un razonado en el local 60. En el procedimiento sancionador local 59 existe unanimidad en cuanto a la existencia de la infracción, pero la magistrada María del Carmen Carreón Castro se aparta de la sanción que se propone, por lo que anuncia la emisión de un voto particular sobre el respectivo resolutivo. Y usted, presidenta, anuncia la emisión de un voto razonado. Es la cuenta, presidenta. Muchísimas gracias, Alex. En consecuencia, en el procedimiento de órgano central 228 del 2018 se resuelve: 1. Es existente la infracción atribuida a Raúl Meléndez Tevillo respecto a la indebida contratación de propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de la ciudadanía, por lo que se le impone una multa de 25 unidades de medida, equivalente a 2,015 pesos. 2. Es existente la infracción atribuida a Araceli Rojas Tenorio en su calidad de concesionaria de la radiodifusora XHART-FM 89.3, relativa a la contratación de propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de la ciudadanía, por lo que se le impone una multa de 50 unidades de medida, equivalentes a 4,030 pesos. 3. Son inexistentes las infracciones atribuidas a Rogelio Bautista Guzmán. En el de órgano central 229, único, son inexistentes las infracciones atribuidas a Ricardo Anaya Cortés, Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez y a los partidos políticos Acción Nacional de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano.
En el procedimiento de órgano central 230 se resuelve único, es inexistente la infracción atribuida a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a la Procuraduría General de la República y a José Enrique Prieto Vargas, director de vinculación de la Dirección General de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional de la propia Procuraduría relativa al uso indebido de recursos públicos para afectar la equidad en la contienda electoral. En el órgano central 231 de este año se resuelve. 1. Es existente la infracción atribuida a Ricardo Anaya Cortés y Fernando Belaunzarán Méndez relativa a la difusión de propaganda electoral en periodo de veda, por lo que se les impone una amonestación pública. En el de órgano central 232, único, es inexistente la infracción atribuida a Raúl Araiz Herrera, Ricardo Anaya Cortés, Partido Acción Nacional de la Revolución Democrática y Verde Ecologista de México, y Movimiento Ciudadano. En el de órgano central 233, se resuelve único, es inexistente la infracción que se atribuye a María Fernanda Blázquez Gil, Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz, Dulce María Espinosa Sabiñón y el Partido Verde Ecologista de México. En el de órgano local 59, 1. Es existente la infracción que se atribuye al Partido Acción Nacional de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, así como a Julen Rementería del Puerto, entonces candidato a senador de la República por la coalición por México al frente, con motivo de la difusión de propaganda electoral difundida en Facebook que puso en riesgo el interés superior de la niñez. 2. Se les impone a los sujetos antes mencionados una amonestación pública. En el de órgano local 60, único, se determina la inexistencia de las infracciones atribuidas a Jaime Bonilla Valdés, Héctor René Cruz Aparicio y a la coalición Juntos Haremos Historia, integrada por los partidos políticos Morena, Encuentro Social y del Trabajo. En el de órgano distrital 68, se resuelve 1. Es inexistente la infracción atribuida a Andrés Manuel López Obrador, consistente en el uso indebido de accidente geográfico. 2. Se impone a la coalición Juntos Haremos Historia, integrada por los partidos políticos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, una amonestación pública. 3. Comuníquese la resolución a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En el procedimiento de órgano distrital 148, único, se determina la inexistencia de los hechos denunciados atribuidos a Raquel Bonilla Herrera, candidata a diputada federal por el 5º Distrito Electoral en Veracruz, y a Morena, partido integrante de la coalición Juntos Haremos Historia. En el de órgano distrital 149, 1, es inexistente la infracción relativa al uso indebido de recursos públicos atribuida a Miguel Ángel Chico Herrera en su carácter de senador de la República. 2. Es existente la infracción de uso indebido de la imagen de menores de edad en propaganda político-electoral atribuida a Miguel Ángel Chico Herrera en su carácter de candidato a diputado federal por la coalición Juntos Haremos Historia. Se impone a Miguel Ángel Chico Herrera una multa de 400 unidades de medida, equivalente a 32,240 pesos. 4. Se vincula a Miguel Ángel Chico Herrera y a la 15 Junta Distrital Ejecutiva del INE en Guanajuato en términos de la sentencia. En el procedimiento de órgano distrital 150 se resuelve único, se determina la inexistencia de los hechos denunciados atribuidos a Yasmín de Los Ángeles Copete Zapot, entonces candidata a senadora de la República por el Estado de Veracruz, a Rafael Fararoni Mortera, entonces candidato a diputado federal por el 19 Distrito Electoral de dicha entidad federativa, ambos postulados por la coalición por México al frente, así como al Partido Acción Nacional de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, integrantes de la citada coalición. Finalmente, en el de órgano distrital 151 del 2018,
Se resuelve. 1. Es existente la conducta denunciada por la cual se le atribuye responsabilidad a Jesús Guzmán Avilés y al Partido Acción Nacional. 2. En consecuencia, se les impone a los sujetos mencionados una amonestación pública. 3. Se vincula a Jesús Guzmán Avilés y al Partido Acción Nacional para que de inmediato lleven a cabo las acciones necesarias para retirar la propaganda materia de la resolución. 4. Remítase copia certificada del expediente al organismo público local electoral de Veracruz para los efectos de esta sentencia. Cabe precisar que los asuntos en los que se impuso una sanción se deben publicar en la página de internet de esta sala especializada en el catálogo de sujetos sancionados en los procedimientos especiales sancionadores. Muy buenas tardes, secretaria Laura Patricia Jiménez Castillo. ¿Podrías dar cuenta, por favor, con los asuntos que pongo a consideración de este pleno? Claro que sí. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada, magistrado. Doy cuenta con 2 proyectos de sentencia del procedimiento especial sancionador de órgano central, 2 de órgano local y 4 de órgano distrital, todos de este año. Inicio con los de órgano central y me refiero al 130, que da cumplimiento a la sentencia de Sala Superior en el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador 256, también de este año, que revocó nuestra sentencia por considerar que el Partido Acción Nacional usó de manera indebida su pauta al incluir el logo de Foro TV sin autorización. En consecuencia, se impone como sanción una multa de 3,000 unidades de medida y actualización que equivalen a 241,800 pesos. Enseguida, doy cuenta con el procedimiento 234 en contra de Iván Pérez Ruiz, entonces candidato independiente a diputado federal en Ciudad Juárez, Chihuahua, y Televisora Nacional, Sociedad Anónima de Capital Variable, porque, a decir del quejoso, esa televisora concedió al ex candidato mayor tiempo de cobertura televisiva en el proceso electoral, lo que podría configurar contratación y adquisición de tiempo en televisión. Al analizar las constancias que integran el expediente, se llega a la conclusión que Televisora Nacional cumplió con la intención de cubrir de manera equitativa a las distintas candidaturas, porque todas tuvieron participación en algunos programas de esa concesionaria. Además, no hay indicio de pago o contratación de tiempo en televisión. Por tanto, es inexistente la infracción. En este orden, paso a dar cuenta de los procedimientos de órgano local. Comienzo con el 61, que tiene que ver con la denuncia por calumnia que presentó la entonces candidata al Senado por la coalición Juntos Haremos Historia, Nancy de la Sierra Aramburo, en contra de su oponente al cargo, Mario Gerardo Riestra Piña, al considerar que éste la calumnió. Lo anterior, al afirmar que el exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, fue testigo de su boda y dar a conocer esta situación en periódicos, a través de un video que circuló en redes sociales y llamadas telefónicas. Al analizar las pruebas, la ponencia estima que no se acreditan las llamadas telefónicas ni el video de redes sociales. En cuanto a las expresiones que realizó Mario Gerardo Riestra Piña, la consulta advierte elementos probatorios que nos llevan a concluir que el exgobernador en cuestión sí participó como testigo de la boda de la hoy promovente, situación que la candidata reconoció y trasladó a la escena pública. En ese sentido, la consulta propone que no hay calumnia, porque resulta razonable que aspectos de la vida privada de quienes ostentan las candidaturas se puedan trasladar a la escena pública. A continuación, doy cuenta con el procedimiento 62, promovido por el Partido Acción Nacional, en contra de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, por el supuesto uso de recursos públicos derivado de la renta de vehículos a favor de la Liga de Comunidades Agrarias de la Confederación Nacional Campesina. De las constancias del expediente, se advierte que los automóviles a cargo del órgano público denunciado, propios y rentados, no coinciden con las características que mencionó el partido promovente en su escrito de queja. Tampoco se encontró algún otro elemento que acreditara la infracción, por lo que dicha secretaría no es responsable por el uso indebido de recursos públicos.
Finalmente, doy cuenta con los procedimientos de órgano distrital. Inicio con el 39. Promovido por el Partido de la Revolución Democrática en contra de Adán Augusto López Hernández, Andrés Manuel López Obrador y Morena, por la presunta comisión de actos anticipados de campaña y uso de expresiones religiosas, debido a que Adán Augusto López Hernández pronunció discursos en 2 eventos realizados en el municipio de Nacajuca, Tabasco. En el expediente se acreditó la realización de los eventos y el pronunciamiento de los discursos y que las manifestaciones se hicieron en eventos internos de precampaña de Morena para elegir a la entonces candidatura a la gubernatura de Tabasco. Por ello, se considera que no trascendieron a la ciudadanía en general y no generaron una afectación al principio de equidad en el proceso electoral federal. Tampoco se acreditó el uso de expresiones religiosas, por tanto, son inexistentes las infracciones. Ahora, doy cuenta con el procedimiento 152, en el cual el Partido Revolucionario Institucional presentó queja en contra de Alejandra del Carmen León Gastelum, entonces candidata a senadora, y Eric Isaac Morales Elvira, entonces candidato a diputado federal, así como de los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, integrantes de la coalición Juntos Haremos Historia, por la realización de un evento proselitista en las instalaciones del Palacio Federal de Mexicali. La ponencia propone la inexistencia de la conducta porque en el expediente no se acreditó que el espacio donde se llevó a cabo el evento tenga la naturaleza de edificio público. Continúo con el procedimiento 153, iniciado con motivo de la queja que presentó el Partido Revolucionario Institucional en contra de Andrés Manuel López Obrador, por la pinta de propaganda electoral sobre un cerro con las letras AMLO, y en contra de la coalición Juntos Haremos Historia por responsabilidad indirecta. La consulta propone declarar que se actualiza la cosa juzgada, porque en la sentencia del procedimiento especial sancionador de órgano distrital 99, también de este año, esta sala especializada ya se pronunció sobre la pinta de ese mismo cerro. Determinación que concluyó la falta de responsabilidad de Andrés Manuel López Obrador y de los partidos políticos que integran la coalición. Por último, me refiero al procedimiento 154, en el cual Morena denunció a Héctor Hugo Hernández Rodríguez, entonces candidato a diputado federal por el Distrito 14 en la Ciudad de México. También denunció a los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano por la difusión de propaganda electoral en la red social Facebook durante el periodo de reflexión. La propuesta determina la inexistencia de la infracción porque de la certificación que realizó la autoridad instructora respecto al enlace electrónico que proporcionó el promovente, no encontró la publicación que se denunció. Es la cuenta, magistradas, magistrado. Pati, muchísimas gracias. Magistrada, magistrado, están a su consideración los proyectos de cuenta. Si hubiera algún comentario, se los agradecería. En los asuntos de órgano central 130, 234, local 61, bueno, mejor más fácil. ¿Hay algún comentario sobre los asuntos de cuenta? Creo que es más fácil. Magistrada, magistrado. Bueno, yo me voy, si me lo permiten, yo me voy hasta el PCD 154. Por favor, magistrada, ¿hay ¿No hay algo antes, algo magistrado? antes? Ok. Perfecto, por favor. Muchas gracias, magistrada. Con relación a este asunto, incluso es el último de la cuenta, con el debido respeto a la magistrada ponente, adelanto que en esta ocasión no acompañaré la consulta. Lo anterior es así en virtud de que la autoridad instructora no fue lo suficientemente exhaustiva a la hora de dar constancia sobre las pruebas que ofreció el denunciante, y me refiero específicamente al vínculo de la publicación que presuntivamente realizó el denunciado en su perfil de la red social Facebook
pues de la valoración que realizó a la respectiva acta circunstanciada, me percato que la autoridad, al momento de intentar dar cuenta de la mencionada publicación, trató de ingresar a través de diversos buscadores como lo son Google y Firefox. Sin embargo, fue omisa en buscar la publicación en la propia página de Facebook y fue bajo estas circunstancias que estableció que la mencionada publicación no era existente. De ahí que estime que la certificación de la página denunciada fue incorrectamente desahogada. En consecuencia, en términos de lo previsto en el artículo 476, párrafo 2, inciso B de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, desde mi perspectiva, debía devolverse el expediente para la realización de mayores diligencias, específicamente para el efecto de que la autoridad instructora certificara a través de la plataforma de Facebook la dirección correspondiente a la publicación denunciada, sobre todo porque Morena, como denunciante al comparecer a la audiencia de pruebas y alegatos, hizo hincapié de esta cuestión. Por lo que al realizar la suscrita una corroboración de la dirección proporcionada, constaté la existencia de la publicación, además de su contenido, desprendiendo la aparición de la imagen de por lo menos 3 menores de edad. Y bajo esta perspectiva, al ser una cuestión que esta sala especializada ha atendido de manera oficiosa, al determinar que el derecho a la propia imagen de los menores goza de una protección especial y, por tanto, para el otorgamiento de la salvaguardia judicial, opera una modalidad del principio indubio pro infante, a fin de dar prevalencia al derecho de los menores más allá del ejercicio de la libertad de expresión, con el objeto de que se garanticen los derechos de los niños por encima de cualquier duda que se presente en los casos que se analicen. Incluso ante la omisión de la autoridad instructora, es que considero que a fin de tutelar el derecho a la imagen de los menores que aparecen en la presunta propaganda denunciada, es que esta sala especializada debía oficiosamente dar constancia sobre su existencia, tal y como lo se hizo al resolver los procedimientos de órgano distrital 46 y 78 de este año. Lo anterior es que estaría formulando un voto particular en esos términos. Muchas gracias, magistrada. Gracias, magistrada. Magistrado, ¿algún comentario? Sí, esto fue así. Aquí lo que tenemos, magistrada, magistrado, es un proyecto en donde se determina la inexistencia porque tenemos un acta circunstanciada, un documento público en donde la autoridad del INE, la autoridad distrital, hizo la búsqueda del link que se le proporcionó. En este link se determinó que no se encontró la propaganda. Entiendo perfectamente el ejercicio que nosotros podemos hacer a partir de hacer búsquedas distintas, pero en este caso en particular tenemos un documento público que hizo la autoridad. A mí me parece también importante señalar que si bien nosotros hacemos ese tipo de ejercicios, la finalidad tiene que ser guardar el equilibrio procesal. Y en este caso, de hacer esa situación, desequilibraríamos a las partes. Y por supuesto, no puedo ni decir ni sí ni no en relación a la aparición de menores de edad, pero en principio la aparición de menores de edad, bueno, no importa que no se haya denunciado, pero bueno, es importante señalarlo, que no se denunció. Y esto se hace, me imagino, magistrada, cuando al buscar en internet la página con los razonamientos que usted pone sobre la mesa, encontró
en este ejercicio de la ponencia, encontró el video y lo puedo entender así. Pero lo que tenemos nosotros es un acta circunstanciada de la autoridad instructora que dice que no. Entonces, de manera que con este escenario y con el propósito de no desequilibrar, porque la acción de nosotros cuando recabamos pruebas oficiosas o las pedimos, el propósito también es no desequilibrar. Y aquí tenemos una prueba que es un documento público. Esa sería la razón en cuanto a la motivación que la orienta a formular un voto particular, magistrada. Adelante, por Gracias, favor. magistrada. Efectivamente, como lo comentaba ahorita, hay otros precedentes por parte de la sala en donde sí hemos hecho esa diligencia y aquí es traer a colación que si pudimos devolverlo a la unidad técnica en razón de que la misma queja, al momento de que la presenta en su parte de pruebas, dice que ofrece la técnica consistente en imágenes de las capturas de pantalla en donde se observa perfectamente la hora y el día de la propaganda del candidato abanderado por el PRD, PAN y Movimiento Ciudadano por el Distrito 14 Federal. Asimismo, lo que se derive de la investigación de esta Junta Distrital en la página oficial de redes sociales denominadas como Facebook y proporciono el presente y presenta la liga. O sea, entonces, ¿qué es lo que hace? Efectivamente, como usted ahorita lo comenta, lo que dice la diligencia que hace la unidad técnica es que busca esta liga a través de Google o lo busca a través de Firefox y obviamente pues no le aparece nada y dice la inexistencia. Cuando realmente la queja te orienta para dónde se debía de hacer esta investigación para poderla hacer efectiva. Y más allá, porque nos está denunciando que en el periodo de veda, el candidato hace esta difusión de este pequeño videíto solicitando el voto, aparecen menores y por un descuido de la autoridad instructora dejamos de atender la pretensión de nuestro denunciante. Entonces, yo creo que este tipo de deficiencias pues, no nos permite cumplir en tiempo y forma con lo que nos están solicitando los promoventes. Es cuanto, magistrada, muy amable. Gracias, magistrada. Magistrado, ¿algún otro comentario? Alex, tomamos la votación, por favor. Un gusto, presidenta. Magistrada María del Carmen Carreón Castro. A favor de todos los procedimientos de órgano central y local y a favor de los procedimientos de órgano distrital 39, 152, 153 y en contra del 154 en el que estaré emitiendo un voto particular. Gracias, magistrada. Gracias. Presidenta Gabriela Villafuerte, ponente de los asuntos de la cuenta. Alex, son mi propuesta. Presidenta. Magistrado Carlos Hernández Toledo. A favor de los proyectos. Gracias, magistrado. Presidenta, le informo que los asuntos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos, con excepción del procedimiento sancionador de órgano distrital 154, el cual se aprobó por mayoría de votos, dado que la magistrada María del Carmen Carreón Castro anuncia la emisión de un voto particular. Es la cuenta, presidente. Muchísimas gracias, Alex. En consecuencia, en el procedimiento de órgano central 130 se resuelve 1. Se cumple la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 2. El Partido Acción Nacional incluyó en el promocional de forma indebida el emblema de Foro TV. 3. Se le impone una multa de 3,000 unidades de medida, equivalente a 241,800 pesos. 4. Comuníquese esta sentencia a la Sala Superior. En el de órgano central, 234, único. No existió contratación o adquisición de tiempos en televisión por el entonces candidato independiente Iván Antonio Pérez Ruiz y la concesionaria Televisora Nacional Sociedad Anónima de Capital Variable. En el de órgano local 61, único, es inexistente la calumnia atribuida a Mario Riestra Piña, entonces candidato al Senado de la República, así como al Partido Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano. En el de órgano local 62, único,
Es inexistente la infracción atribuida a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. En el de órgano distrital 39 se resuelve: 1. Se determina la inexistencia de actos anticipados de campaña atribuida a Adán Augusto López Hernández en favor de Andrés Manuel López Obrador, así como el uso de expresiones religiosas. 2. No existe responsabilidad indirecta por parte de Morena. En el procedimiento de órgano distrital 152 del 2018 se resuelve: único, Alejandra del Carmen León Gastelum, Eric Isaac Morales Elvira, Morena, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social no ocuparon un edificio público para realizar un evento proselitista. En el de órgano distrital 153 se resuelve: único, existe cosa juzgada. En el procedimiento de órgano distrital 154, único, no se acredita la difusión de propaganda en Facebook durante el periodo de reflexión que se atribuyó a Héctor Hugo Hernández, entonces candidato a diputado federal, así como a los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano. Cabe precisar que en los asuntos en los que se impuso una sanción se deben publicar en la página de internet de esta sala especializada en el catálogo de sujetos sancionados en los procedimientos especiales sancionadores. Magistrada, magistrado, agotamos el orden de la lista de hoy, de manera que a las 4:45 de la tarde de este 19 de julio se da por concluida. Muchas gracias, buenas tardes.